¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Primer Círculo. La tarea más importante que yo creo que tienen los gobiernos en el planeta hoy es poder no solo tener la vacuna, sino poderla distribuir. Aquellos países que lo hagan bien tendrán una perspectiva económica y de salud muy distinta a aquellos que lo hagan mal. Y mi impresión es que el gobierno de México no se lo está tomando con la seriedad debida. He estado leyendo los documentos producidos por el gobierno, este plan de invierno que puso el ejército como el responsable para distribuir la vacuna, los primeros 175,000 dosis que tienen, o 150,000, es bastante insuficiente. Y lo veo muy mal, estoy muy preocupado. Y para platicar esto, hemos invitado a Malaquías López. Malaquías, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, Carlos, Federico, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y yo comparto, Carlos, tú ponlo. Yo también estoy muy preocupado porque no se ve una estrategia global, ¿no? Que sea clara, por lo menos, ¿no? Pero yo no veo ni siquiera que cuadren las vacunas que dicen que tenemos con el plan es que llamarle plan ya es una locura. Sí. Según esto, entre abril y mayo, quienes están en mi rango de edad estaremos vacunados, pero no se sabe ni cómo, ni quiénes, ni por qué, ni con qué vacunas. Yo he estado viendo con otros países están haciendo una estrategia detallada, a tal grupo le toca tal vacuna, entra tanto con tal tipo de estrategia. Yo, la verdad, creo que hasta ahora me parece pura publicidad. Bueno, miren, yo pienso que lo mínimo que podríamos esperar es que se hiciera con una especie de matriz de criterios para la aplicación de la vacuna. Obviamente un criterio muy importante es la edad, pero hay otras cosas como tener una enfermedad crónica que son criterios que parecen importantes y simple y sencillamente se relegaron. Dijeron, si eres diabético, eres hipertenso, lo que sea, pues ahí te vacunarás cuando le toque a tu grupo de edad. Pero antes que eso, pues no. Y tanto se ha estado hablando de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión, que pues es increíble que en este momento no lo tomen en cuenta. Creo que hicieron lo correcto. ¿Te imaginas el mercado negro de certificados de diabetes? Claro. O a ponerse a comer en las vacaciones para engordar. Es decir, a mí eso entiendo que lo serio sería hacerlo con todos esos criterios, que no veo muchos países que lo están haciendo. En Estados Unidos el criterio central es edad también. En el Reino Unido también es edad centralmente. Bueno, los trabajadores de salud, los que están ahí en el frente de batalla primero y luego la población de mayor edad. Pero me preocupa algo mucho más básico. ¿Dónde están esas capacidades para distribuir? Pues en principio, pues tendrían que ser que 80 millones de mexicanos vacunados, 160 millones de dosis que tienen que ser puestas 21 días después o lo que resulte en ultrafrío, unos con un tipo de vacuna, otros con otro. No veo ni siquiera que esté casado el número de vacunas con el número de mexicanos. La vacuna de AstraZeneca, que es donde tenemos más dosis precompradas, va muy atrasada. Otros países compraron muchas posibles vacunas, les van a sobrar si todas están listas, pero si unas no están listas, pues tienen, digamos... Tienen manera de reponerlas. Ahora, ¿no sienten ustedes que incluso la confusión comienza desde el hecho de que hablemos de la vacuna? Deberíamos estar hablando de las vacunas, porque en teoría dentro de 2 o 3 meses tendremos en el mercado un surtimiento muchísimo más amplio, y no por nada, pero más sencillo, porque creo que la vacuna de Pfizer tiene el grave inconveniente que tiene que ser distribuido en una cadena de frío, pero muy frío, menos 70 grados, es decir, como si fuera semen de ganadería de alto registro. Ese es tu termos, es muy pesado, necesitas especialistas que sepan manejar ese tipo de material. Y en cambio la de AstraZeneca, que aunque no ha recibido el aval y ha tenido tropiezos, pues en teoría se podría distribuir simplemente con refrigeración. Entonces, yo estoy confundido porque es una apuesta, en primer lugar, complicada, además muy cara, porque hay que decirlo, bueno, pues hay que comprarla y ya, y empezar la vacunación, pero la otra es 10 veces más barata. Entonces, yo creo que terminaremos muchos poniéndonos lo de AstraZeneca, yo creo. Sí está, pues no sabemos. Sí está, y si podemos realmente hacerlo. Pero mira, si polarizáramos la comparación y dijéramos AstraZeneca o Pfizer, y comparamos la temperatura, el precio y la efectividad, que sería lo importante, mucha gente va a tener dudas, porque se dice que la de AstraZeneca tiene una efectividad del 70%.
Sí. y que la de AstraZeneca, digo, la de Pfizer, perdón, 90 y algo, ¿no? Y entonces va a haber gente que diga, pues no, eso quiere decir que si vacunan a 1000, hay 900 que quedan protegidos y 100 desprotegidos, pero de la otra quedan 300 y 700 protegidos. Entonces, ¿qué tal si te toca estar en los 300, no? Y yo creo que eso debería de discutirse abiertamente, porque si no, la sociedad puede empezar a llegar a tener hasta conflictos de carácter físico por una vacuna o por la otra. Ahora, Bueno, hasta donde entiendo, lo que pasa es que AstraZeneca plantea como un rango, ¿no? De Sí, todos. 70 a 90, dependiendo de las condiciones del paciente, de las condiciones en que sea aplicada. Y eso tampoco se ha explicado, ¿no? Porque, bueno, si fuera el 70 y ahí topó, pues entenderías que está como fuera de rango de lo que esperaría uno, pero ni siquiera eso se ha explicado. Hemos comprado, hasta donde sé, tú, Carlos, decías que se ha comprado un stock de vacunación bastante amplio de AstraZeneca. Entonces, ¿sí está en el horizonte lo de AstraZeneca o no? Todo esto genera inquietud, ¿no? No saber, por pero, a ver, ejemplo... pero además yo no entiendo cómo se va a vacunar. Tú, Malaquías, conoces de esto. Vamos retrasados en nuestro programa normal nacional de vacunación con unas tasas de eficacia muy inferior a las del pasado. Y tenemos que hacer la distribución más complicada que ha tenido el país porque nunca hemos vacunado a todos los adultos en un mismo año, etcétera. Tú ves cómo lo están haciendo en Inglaterra, pues el National Health Service es el encargado de hacerlo. Así. No permiten que los privados le entren. Cuando pues, en Estados Unidos las farmacias tienen toda una red de distribución de medicinas que la van a utilizar para llevarle las vacunas a los ciudadanos norteamericanos. Y aquí todo es misterioso. Efectivamente, yo pienso que al principio debe haber como una sospecha de que esas primeras 250,000 dosis que son para 125,000 personas que van a recibir la de Pfizer, pues lo que están previendo es que no vaya a haber intentos de robo o de mal uso de la vacuna. Tiene que haber una alternativa para eso. Digo, no es un momento de tal gravedad como para incorporar todas las fuerzas posibles. O sea, lo que decía Carlos, bueno, ¿por qué el sector privado, que sea como sea, tiene una cobertura importante en muchas ciudades, ¿por qué dejarlo fuera? Pues, utiliza los recursos y si hay que pagar un extra, como se ha hecho con otros medicamentos, pues que se paguen, los que puedan pagar ese extra, que lo paguen. Pero allá hay personal que va a estar capacitado para poner la vacuna, que va a estar fuera de la operación. Yo no entiendo por qué debe estar fuera. Habría que incorporarlos, ¿no? Miren, si nosotros quisiéramos tener en términos de total de dosis la aplicación de 90 millones de vacunas, de esquemas de vacunación, porque pueden ser de una o de dos, dependiendo de cuál sea la vacuna, necesitaríamos estar vacunando, si quisiéramos terminar en un año, como 250,000 personas al día. Y pensar en ese nivel de cobertura de la vacunación pues está muy complicado. Les platico que la semana pasada en la UNAM se lanzó una convocatoria pidiendo que los muchachos, bueno, los jóvenes que están en carreras de áreas de la salud dijeran si le entrarían a vacunar voluntariamente. La respuesta fue masiva. En unos pocos días había un montón de jóvenes de medicina, de enfermería, de odontología, que ya estaban levantando el dedo diciendo yo vacunaría. Díganme y lo hago voluntariamente. Entrenar a esos jóvenes para que lo hagan bien seguramente llevaría mucho menor cantidad de recursos que otro tipo de personas. Claro. Pero no aprovechar ese tipo de recursos pues, me parece absurdo. O sea, realmente no puede ser. Pero es una iniciativa aislada de la UNAM, no es parte de una estrategia nacional. No, nada, fue una iniciativa que tuvo lugar ahí en Ciudad Universitaria y se circuló esa invitación diciendo, bueno, y si empezáramos a vacunar dentro de CEU a los universitarios, y pues hubo miles que levantaron el dedo, ¿no? Y pues piénsenlo en todos los estados. Sí. Seguramente, digo, habría diferencias. Y además hay que pensar que no es lo mismo vacunar en la Ciudad de México que vacunar en Campeche. Comparativamente terminarías en unos cuantos días en Campeche, pero en la Ciudad de México necesitas meses, ¿no? Ahora, ¿no les genera a ustedes también cierta inquietud esta idea de que ahí viene ya la vacuna
Y entonces, bueno, pues ya estamos viendo la luz al final del túnel. Sí, es cierto. Nada más que es un túnel, los jóvenes de México se estarían vacunando en el 2022. Es decir, muchísimas cosas. Claro. De rebrotes y de contagios en ciertas ciudades, en ciertos núcleos. Es decir, creo que es una mala estrategia apostar tanto a la vacuna como la solución. Es la solución, además del cubrebocas, además de la sana distancia, además de muchas cuestiones que no se van a acabar de la noche a la mañana, ¿no? Sí, y mira, yo creo que esto merece discusión abierta en la sociedad. Si pudiéramos imaginar que en 3 meses del año próximo se vacune a toda la población de 60 años para arriba, la mayor parte de la gente que está en peligro de enfermar y morir quedaría fuera de riesgo. Y entonces podrías imaginar muchas actividades en las que a pesar de haber casos no habría tantas muertes. Sí. Y tendríamos formas de enfermedad pues no tan graves. Pero así como estamos, si dependemos totalmente de la vacuna, piensen cuándo van a regresar los niños a la primaria. Sí. Simplemente dentro de 2 años, ¿no? Porque mientras no cubramos a todos, pues ahí estamos paralizados como sociedad. Y hay otra, no sabemos cuánto dure la inmunidad. A lo mejor tenemos que estar volviendo a vacunar a todos. Esa es otra. Mira, yo creo que ha habido mucha especulación en torno a que la inmunidad puede ser parcial. No sabemos si puede ser parcial o no, pero se ha asumido que más bien que puede ser parcial. Pero yo creo que el hecho es que se frene la propagación del virus, más que la protección, cuánto le va a durar a cada persona. Entonces, si dejara de haber cadenas de contagio, pues podríamos regresar como los chinos. O sea, ve a Wuhan y pues ahí andas hasta sin cubrebocas, ¿no? Y no tiene vacuna todavía. Con una estrategia de monitoreo y seguimiento de los casos de enfermedad que nunca hemos querido desarrollar en México. Entonces, aunque lo lográramos desterrar, si no tenemos esa estrategia, pues vuelve a entrar rapidito como entró en marzo de este año. Claro, pero además como si fuera muy difícil, ¿no? Digo, si no tuviéramos un registro de quién recibe la vacuna, Claro. dónde la recibe y cuándo la recibe, ya quiero ver el caos que vamos a tener en México. Y más si se empieza a decir que si una persona que ya tuviera anticuerpos no le hace, de todas maneras hay que vacunarlo. Entonces, si ya te vacunaron una vez, pues no le hace que te vuelvan a vacunar. Ahora tenemos que irnos, Malaquías, pero yo quería hacer una pregunta a los dos. ¿Ustedes se van a vacunar cuando puedan o le tienen miedo a la vacuna? Yo sí me voy a vacunar en cuanto pueda. Yo en teoría me voy a vacunar, pero digamos no estoy dispuesto a correr ahorita un riesgo cuando me he guardado 6 meses de ir a una clínica en donde a lo mejor no hay las condiciones. Entonces me parece un poco absurdo porque además soy persona, digamos, población vulnerable. Entonces pues tengo que guardar esa esfera tanto como sea posible, como no pienso ir al banco, por ejemplo, ¿no? Mientras esto sea viable, no ir al banco. Ni a las tortillas ni nada. Pues Malaquías, es un tema complicado. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues gracias por la invitación, Carlos, Federico. Espero verlos muy pronto. Gracias, Malaquías. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante a la misma hora.